ustedes, apreciados cursantes? Continuamos con la ponencia de la doctora Pamela Aguirre Castro. Ella es doctora en Derecho, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un LLM en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University. Tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario y diploma en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Ecuador. Es abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de la SUAY. Presea Honorato Vázquez a la mejor egresada de la promoción del año 2007. Es doctora honoris causa por la Universidad de Ica, Perú. Ha sido procuradora judicial del SRI, también asesora de la Corte Constitucional del Ecuador, coordinadora de los grupos técnicos de admisión, selección, revisión y sustanciación de la Corte Constitucional para el periodo de transición del Ecuador, secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador y visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es docente invitada en universidades nacionales e internacionales y abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema que abordará la doctora Pamela Aguirre es la argumentación jurídica en materia de derechos. Estimada doctora, bienvenida, muy buenas noches, la escuchamos. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Muchísimas gracias, Damián. Bueno, muy buenas noches con todos los participantes de este curso, con todas las personas que nos siguen en redes sociales. Antes de iniciar, quiero hacer un público agradecimiento a Damián. El día jueves, el día miércoles tuve un quebranto en mi salud y pues no pude estar con ustedes el día acordado. Damián muy gentilmente logró mover ponencias, mover clases y pues estoy acá con ustedes. Muchísimas gracias también por esa deferencia. Y bueno, el día de hoy yo voy a compartir, habida cuenta de que mi charla iba a ser el día miércoles, que tenía que ver con la argumentación jurídica. Mi enfoque iba justamente a desarrollarse desde la lógica de los derechos humanos, la necesaria argumentación que se tiene que dar en materia de derechos humanos. No sé si me permiten compartir la pantalla, me dan un minuto para ver si esto es... Listo, está habilitado, doctora. Perfecto. Dame un momento, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, como les decía, el enfoque que quería darle a la charla respecto a la argumentación jurídica, habida cuenta de que ustedes están en este curso y en este proceso de capacitación sobre la argumentación jurídica, era darle un enfoque desde el ámbito internacional de los derechos humanos, habida cuenta de que han tenido excelentes expositores que han hecho referencia justamente a la necesidad y a la importancia de la argumentación jurídica, a los elementos de la argumentación jurídica, y esta mirada que yo quiero ofrecerles es una mirada desde la lógica del derecho internacional, la argumentación jurídica en materia de derechos. Y básicamente el enfoque justamente tiene que ver con el control de convencionalidad y este carácter complementario que tiene frente a los derechos, frente a los ordenamientos jurídicos. Y con base en eso, pues les propongo para estos minutos estos puntos de tratar. Primero, la base jurídica, la evolución de este control de convencionalidad, cuáles son los efectos del control de convencionalidad y concluir con algunas reflexiones. Lo primero que cabe señalar es que cuando hablamos de control de convencionalidad, exactamente no estamos hablando de un tema en general de los sistemas internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque el nombre control de convencionalidad tiene su origen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien el sistema va teniendo forma, se va generando a partir de la Declaración Americana de Derechos Humanos de abril de 1948 de Bogotá, pues esta declaración, al ser soft law, al no generar un sistema fuerte, pues de alguna manera fue creando y sentando las bases para que los estados, finalmente en el 69, en San José, Costa Rica, hayan adoptado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y con la Convención Americana, pues se crea el Sistema Interamericano, sus dos órganos, la Comisión Interamericana, que ya existía desde el 59, y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta Convención Americana se establecen obligaciones poderosísimas. ¿Cuáles son las obligaciones poderosísimas que se establecen en esta Convención Americana? Pues las obligaciones poderosísimas, como yo les denomino, son aquellas contenidas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención. 1.1, obligación de respeto y garantía, y 2, obligación de adoptar normas internas. Es decir, los Estados miembros que han aceptado y ratificado la Convención Americana se han obligado al respeto y garantía de los derechos previstos en la Convención, y además el artículo 2, que valga la pena señalar, es un artículo muy particular frente a otros instrumentos internacionales de derechos humanos, porque establece una obligación positiva de incorporar todas las normas y todos los estándares internacionales a nivel interno. El artículo 2 hace que nosotros entendamos este nivel complementario del sistema interamericano. A los defensores del sistema interamericano generalmente no les gusta el término de que el sistema interamericano es subsidiario, sino que es complementario. Y es complementario en la línea de que pues llena los vacíos que los ordenamientos jurídicos internos no los tienen, o llena esos espacios en los que los estados pueden ser deficitarios. Además, es importante señalar que el control de convencionalidad, sobre todo en las nuevas constituciones latinoamericanas, 89 de Brasil, 91 de Colombia, la peruana, del 98 la ecuatoriana, luego la venezolana, y luego nuevamente la ecuatoriana, la boliviana, y los avances jurisprudenciales, México en el 2011, los avances de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, todos estos avances van haciendo que a nivel interno se incorporen estas obligaciones de adoptar todos estos instrumentos y de acatar todas estas obligaciones interamericanas. En el derecho interno se va incorporando la obligación de juezas, jueces y toda autoridad de acatar los ordenamientos internacionales. Fíjense lo que nosotros tenemos en el muy poco, y digo muy poco porque no se ha reflexionado con suficiente profundidad, el artículo 100, si no estoy equivocada, 179 de la Constitución, en el que se establece que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción en la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la ley. La obligación de aplicar los tratados internacionales el momento en el que el juez resuelve se convirtió desde 2008 en una obligación constitucional, en una regla expresa de nuestra Constitución. Entonces, esto tiene que ver con qué? Primero, con la constitucionalización de los ordenamientos internacionales de protección de los derechos y con la constitucionalización de estos ordenamientos internacionales. Y entonces, ¿de qué va el control de convencionalidad? El control de convencionalidad nace en este famoso caso Almonacid Arellano, que todos citan como el caso Ito del control de convencionalidad. Pues en realidad no. El control de convencionalidad lo realizó la Corte Interamericana desde el primer caso, 1987, cuando resuelve el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, del primer caso contencioso. ¿Y por qué en este primer caso ya hizo control de convencionalidad? Porque la Corte Interamericana ya confrontó el ordenamiento interamericano, básicamente la Convención Interamericana, con los hechos que acaecieron en Honduras que tenían que ver con el caso en específico. Con lo cual, pues, el control de convencionalidad lo realizó la Corte desde el caso 1, desde el primer caso contencioso, e inclusive en las opiniones consultivas, cuando ya fue confrontando la normativa interna de cada uno de los países consultantes
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en esta línea, el control de convencionalidad no es que surge en Almonacid Arellano, pero sí hay algo importante que señalar. En Almonacid Arellano es bautizado el control de convencionalidad y adquiere este nombre. El artículo 2 justamente fue el que ha permitido esta idea de una interpretación evolutiva, básicamente en la línea de que los estados tienen que ir avanzando conforme los estándares interamericanos. Es decir, no solo que se tiene que aplicar aquellos textos establecidos en la Convención y los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte del sistema interamericano, le hace la Convención Belén du Pará, le hace la Convención Interamericana para erradicar la tortura, le hace la Convención Interamericana sobre los Derechos de los Niños, sino todas las interpretaciones que inclusive va haciendo la propia Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en estos temas, abordando estos temas. Es decir, la Corte Interamericana, a más de incluir una interpretación evolutiva del sistema como tal, de las normas que lo conforman, entendiendo no solo las disposiciones de los tratados internacionales, sino también la interpretación auténtica, permite una evolución dinámica del sistema. Fíjense ustedes que para 1997, en un voto razonado del juez Cancao Trinidad, se señala inclusive que el control que tiene que realizar la Corte Interamericana tendría que hacerse inclusive sobre aquellas normas que eventualmente se advierten contrarias a la Convención y que no tendrían una relación directa con los hechos del caso, pero que, no obstante, la misma existencia de estas normas genera un posible conflicto y contradicción. En específico, recuerden ustedes que el caso de Suárez Rosero tiene que ver con una detención en el marco de delitos que tenían que ver con posibles vinculados con tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, en esa línea, pues, se va conformando una jurisprudencia interesante sobre el rol de la Corte Interamericana respecto a los ordenamientos internos. Para 2001 se emite un fallo muy interesante, que es el caso La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos, en el que la Corte, al realizar esta confrontación entre el derecho interno, básicamente la norma constitucional que preveía este comité de censura previa frente a la Convención Americana, señala algo importante y determina que la misma existencia de la disposición constitucional es la violación a la Convención. Y dentro de los puntos resolutivos de la sentencia de fondo, la Corte hace un llamado a que Chile modifique la Constitución habida cuenta de que si mantiene la norma, pues seguirá violando los derechos. En ese caso, por primera vez, se dispone la modificación de una norma de rango constitucional por ser contraria a la Convención Americana. Es decir, nosotros estamos entendiendo un control bastante fuerte o un rol bastante importante, una injerencia, si cabe el término, en los ordenamientos internos por parte de la Corte Interamericana que ya llamaría la atención. En el mismo año 2001 ocurre o se da el marco de otro caso que es fundamental para entender el control de convencionalidad y que tiene que ver con el famoso caso Barrios Altos versus Perú. El caso Barrios Altos tiene que ver con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el caso de aplicaciones de leyes de autoamnistía. El gobierno de Fujimori, el Congreso fujimorista, emite una ley de amnistía para todos estos hechos que se dieron en el marco de la posible lucha contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso. Nuevamente se ratifica esta autoamnistía para todos estos hechos. Las víctimas de estas graves violaciones de derechos jamás obtuvieron justicia a nivel interno y acuden al sistema interamericano. Y la Corte en esta sentencia señala algo que es sumamente importante y que además es importante tenerlo presente para entender el ámbito y para entender
por qué en Almonacid Arellano se señala lo que se señala. Y es que en Barrios Altos la Corte dice las leyes de amnistía, indulto, punto final, son inconvencionales ad finito, porque generan una impunidad que es contraria a la idea de justicia para las víctimas. Se señala y se declaran reparaciones para las víctimas, se declaran medidas que debía cumplir el Estado peruano, pero Perú, el momento en el que recibe la sentencia, pues advierte algo. Del razonamiento establecido por la Corte Interamericana, advierte que parece ser que la sentencia de Barrios Altos no solo tiene efectos para el caso concreto, para las víctimas de Barrios Altos, sino que tendría efectos también para todos los otros casos en los que nunca se llegó a enjuiciar a los posibles responsables de graves violaciones de derechos humanos en el marco de esta lucha contra el terrorismo. Perú presenta una interpretación de la sentencia y para 2002 la Corte Interamericana dice, en efecto, si la ley de amnistía es contraria a la convención, no puede aplicarse para ningún caso. El efecto, entonces, ya no solo es para el caso concreto, sino para todos los demás casos. ¿Qué ocurre para 2006? Pues básicamente un escenario bastante parecido, solo que con Chile. Augusto Pinochet, antes de dejar el poder, pues también promueve a través de su Congreso leyes de amnistía. El caso de la muerte del señor Almonacid Arellano nunca fue investigada, no obtuvieron sus víctimas justicia a nivel chileno, llegan al sistema interamericano. Y para 2006 la Corte Interamericana señala justamente que las autoridades, en específico juezas, tienen el deber, al igual que el de realizar el control de constitucionalidad, realizar el control de convencionalidad. Esto quiere decir que jueces internos tienen la obligación de aplicar las disposiciones establecidas de la convención que forman parte de su ordenamiento jurídico. Y además señala algo importantísimo, no solo las disposiciones convencionales, no solo los artículos que se encuentran en la Convención Americana, que fueron suscritos y aprobados en el 69, sino que además tienen que aplicar las interpretaciones auténticas, las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana sobre estas disposiciones normativas. ¿Y por qué les conté Barrios Altos? Porque uno entiende entonces por qué en Almonacid Arellano la Corte dice, yo sobre leyes de amnistía, punto final e indulto, ya me pronuncié, ya señalé que son inconvencionales. En Chile debieron aplicar el precedente, el criterio establecido en Barrios Altos. Entonces, así nace el nombre de el famoso control de convencionalidad, señalando esta obligación que tienen todas, sobre todo en específico a partir del 2006, juezas y jueces, de aplicar los estándares interamericanos como derecho interno, habida cuenta de la obligación estatal de respeto y garantía. Obligación estatal que incluye necesariamente a todos los funcionarios, en específico a juezas y jueces. En Aguado Alfaro y ex trabajadores del Congreso del Perú, se va determinando o se va delineando justamente cómo se va a realizar ese control de convencionalidad. Y es que, como ustedes podrán advertir, los ordenamientos jurídicos en los cuales el sistema interamericano se encuentra vigente, pues también son diversos. En el caso, simplemente por echar una mirada a nuestros vecinos, el control y la organización que se mantiene, por ejemplo, para Perú, para Colombia, para Venezuela, para Argentina, no es similar al nuestro. Tendremos algunos puntos de encuentro, pero existen diferencias que son importantes que sean abordadas. En el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú, la Corte Interamericana incluye un dato muy importante y dice, todas las autoridades judiciales están obligadas a realizar este control de convencionalidad en el marco de sus competencias. Entonces trata de armonizar esta obligación de realizar este control de convencionalidad con las competencias que cada magistrado, que cada juez, que cada autoridad mantenga a nivel interno.
Esto de alguna manera permite compatibilizar diferentes ordenamientos jurídicos frente al sistema interamericano, obteniendo el mismo resultado, que es la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el caso del 2010, del caso Vélez-Lor versus Panamá, que tiene que ver con el señor Jesús Vélez-Lor, ecuatoriano, dicho sea de paso, la Corte Interamericana hace una importante reflexión y amplía esta obligación del control de convencionalidad no solo a las autoridades judiciales, sino que específicamente señala que las autoridades administrativas, en el caso concreto, autoridades de migración, también estaban obligadas a realizar el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades, el momento en el que verificaban los requisitos de todas estas personas migrantes en Panamá, pues tenía que aplicar todos aquellos estándares que se habían desarrollado en el sistema interamericano para la protección de las personas que se encuentran en proceso de migración, solicitantes de refugio y refugiados. Para el 2000, fíjense ustedes que para el 2018, en estos casos de medidas provisionales, ya no hablamos de sentencias, estamos hablando de medidas provisionales, estas medidas temporales que puede emitir la Corte Interamericana frente a hechos graves, urgentes y que requieren una protección inmediata. En estas medidas provisionales, la Corte Interamericana realiza una interesante reflexión sobre el control de convencionalidad que deben realizar los congresos, el Parlamento. En específico, en los casos guatemaltecos y en el caso de El Salvador, lo que el Congreso estaba, o lo que en el Congreso se estaba debatiendo en estos dos países era incluir leyes de amnistía. Y en efecto, la Corte Interamericana, a partir de estas medidas provisionales, señala y recuerda que estas leyes son inconvencionales ad finito, volviendo al precedente de 2001 del caso Barrios Altos. Podríamos decir, es un recorrido muy rápido, como se darán cuenta en razón del tiempo, es bastante rápido, respecto a decisiones de casos propiamente contenciosos. En las opiniones consultivas, que me imagino que por ahí podría ir alguna y muchas preguntas, la Corte Interamericana en sus primeras opiniones consultivas señalaba justamente que la opinión consultiva es una opinión, como su nombre lo dice, que no es vinculante para los estados, que puede ser tomado en cuenta para aquellos estados consultantes, pero que no vincula ni genera efectos como si lo hacen las decisiones que tienen que ver con casos contenciosos. Esto lo mantuvo, sobre todo en la década de los 80, en las primeras opiniones consultivas. Pero para el 2005, desde en adelante, el criterio de la Corte fue cambiando respecto al valor de las opiniones consultivas. ¿Y por qué? Primero, porque es importante señalar que las opiniones consultivas no solo pueden ser solicitadas por los estados que han ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, es decir, aquellos estados que han aceptado, en palabras coloquiales, ser enjuiciados por la Corte Interamericana, sino que es un punto importante para aquellos estados parte de la OEA y también para todos los organismos y todas las dependencias de la OEA que puedan presentar consultas a la Corte Interamericana. Y además porque los jueces de las nuevas conformaciones de la Corte Interamericana se han dado cuenta que a través de las opiniones consultivas es mucho más fácil llegar a pronunciarse sobre temas actuales. Fíjense ustedes que temas como del matrimonio igualitario o derechos de la naturaleza, sin ir a un tema muy polémico en este país, no pudieran haber sido tratados por el sistema interamericano sino hasta unos 5, 6, 7 años después que el caso sea enviado por la Comisión a la Corte. En la opinión consultiva 23 de 2018, la Corte Interamericana se pronuncia sobre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Es decir, tiene la posibilidad de acercar un tema real a los estándares internacionales. Y desde la opinión consultiva 21, que tenía que ver con la protección de los niños y niñas en tránsito, en proceso migratorio, la protección internacional de los niños y niñas en proceso de migración, la Corte incluye un párrafo fundamental y dice: los estados tienen que realizar un control de convencionalidad, no solo sobre aquellas decisiones de casos contenciosos, sino también los que tienen que ver con las opiniones consultivas. ¿Por qué? Porque estos criterios evitan a que los estados violen derechos.
permite que los estados cuenten con un estándar internacional que les permite tener una idea de cuál es el contenido de los derechos. Entonces, fíjense ustedes que la opinión consultiva 22, que tiene que ver con los sujetos de protección en el sistema interamericano, pues ya está claro que no cabe una protección directa, al menos, de personas jurídicas reclamando derechos humanos o derechos reconocidos de la Convención, porque ya lo señaló en esta opinión consultiva. La opinión consultiva 23, como les digo, los derechos de la naturaleza y derechos humanos. La opinión consultiva 24, las obligaciones estatales de protección para las parejas LGBTIQ, la 25, asilo, y pues las que se están generando actualmente. Cierto es que hay jueces que sostienen que estas opiniones consultivas pues no son vinculantes. Ahora, el hecho de que no sean vinculantes no hace que no tengan eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Específicamente el juez Humberto Sierra Porto y el juez Bio Grossi han señalado que aunque en algunos estados sean reacios al cumplimiento de las opiniones consultivas, si hay estados que ya las aplicaron, pues se convierten en vinculantes por la autoridad del estado. Esto afianza la tesis por medio de la cual yo les comentaba que existe esta doble dimensionalidad o esta doble vinculatoriedad de la idea de que en argumentación de materia de derechos nosotros no solo tenemos que ver las fuentes internas, los precedentes de la Corte Constitucional, sino que además todo lo que tiene que ver o todo el desarrollo que se ha dado sobre ese derecho, sobre determinada institución jurídica de protección dentro del sistema internacional de protección de los derechos. Ahora, ¿qué significa o cuáles son los efectos del control de convencionalidad? Y aquí sí me gustaría que nos tomemos un minuto para entender justamente que los efectos del control de convencionalidad no siempre significan inaplicar normas del ordenamiento jurídico, sino que permite la famosa interpretación conforme. Es más, la interpretación conforme es la regla general para la aplicación del control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque es complementario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el juez, la autoridad administrativa, el mismo legislador, el momento en el que está pensando en la formulación de una ley, la autoridad administrativa cuando está pensando en la aplicación de políticas públicas o emisión de actos administrativos, y el juez cuando va a emitir una decisión jurisdiccional, pues lo que tiene que hacer y tiene que buscar es esa interpretación conforme entre los estándares internacionales y el derecho interno. La idea es justamente que existe esta armonía y en pro de esa armonía exista un mejor estándar de protección de los derechos. Ahora, pueden llegar a darse casos en los cuales obviamente existen normas que es imposible realizar esta armonía, es imposible tratar de realizar esta armonización entre las dos normas, con lo cual, pues sí puede llegar a darse el caso de que por control de convencionalidad se puedan inaplicar normas legales, puedan inaplicarse normas constitucionales o actos administrativos de autoridades públicas. ¿Cuál es la intensidad del control? Algo que ha señalado la Corte Interamericana, y no quiero pasarme mucho el tiempo, algo que ha señalado la Corte Interamericana es que como un estándar de protección, los estados deben ofrecer al menos una autoridad jurisdiccional que pueda realizar un control fuerte de convencionalidad. ¿Y cuál sería este control fuerte de convencionalidad? Pues básicamente la posibilidad de inaplicar normas contrarias a la convención. La Corte ha sido enfática y reiterada a lo largo de toda su jurisprudencia en que no establece un único modelo de control de convencionalidad, que es muy respetuosa de los ordenamientos internos. Inclusive es importante señalar que a propósito también de choques que se han dado entre el sistema interamericano y los sistemas nacionales, piensen por ejemplo el caso argentino a partir del caso Fontevecchia, el caso de Uruguay a partir del caso Gelman, en el caso de República Dominicana a partir de las personas de ascendencia haitiana, que se han generado varias fricciones entre las altas cortes de estos países y la Corte Interamericana. La Corte ha sido,
bastante mesurada en establecer un tipo de control de convencionalidad, generando estándares muy amplios para que sea en cada estado que se lo desarrolle. Pero sí, lo que sí ha señalado es que al menos una autoridad tiene o debe tener ese poder muy fuerte, muy concentrado, de una intensidad fuerte de poder expulsar normas que considere contrarias a la convención, y pues la intensidad del control dependerá proporcionalmente a la capacidad que tengan los jueces, las autoridades administrativas, de inaplicar normas que considere que sean contrarias a la Convención Americana. Y aquí, antes de cerrar, quiero dejarles con algunas ideas importantes, es que pensando en la argumentación, pensando en cómo esto sirve al juez para resolver, cómo sirve para el litigante, pues nosotros tenemos que anclar control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Para el 2010, en un voto razonado muy interesante, a quien les interese este tema, necesariamente tienen que revisar el voto razonado del juez Acuo, en ese entonces Eduardo Ferrer MacGregor, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, en el que se desarrolla justamente esta idea de que el control de convencionalidad en cada país será aquel control o del tipo de control que sea el control de constitucionalidad. Es decir, control de constitucionalidad y de convencionalidad van de la mano. En aquellos países de los que existe un control de constitucionalidad difuso, existe un control de convencionalidad difuso. En aquellos países en los que existe un control de constitucionalidad concentrado, pues existirá un control de convencionalidad también concentrado. Está ligando la idea de que estos dos controles tienen que realizarse al unísono por el operador jurídico, por la autoridad administrativa, por el legislador. ¿Qué pasa en el caso ecuatoriano? Pues bueno, hasta a propósito del overruling, del que hacía referencia mi predecesora, pues a propósito de esto, la anterior conformación de la Corte Constitucional tuvo un precedente muy criticado, pero podríamos decir uno de los pocos precedentes que se aplicaron coherentemente a lo largo de su periodo, y fue justamente que los jueces no tenían la competencia para inaplicar normas contrarias a normas contrarias a la Constitución. Sobre control de convencionalidad específicamente, ¿qué rol tenían los jueces de instancia? Pues nunca se pronunció, la Corte realizó en varias ocasiones control de convencionalidad, en algunas ocasiones acertado, muy acertado, por ejemplo, en el caso de la inconstitucionalidad del reglamento que establecía los requisitos para la solicitud de refugio de 2014, otros demasiado inacertado, como por ejemplo los casos de la inconstitucionalidad de la ley de comunicación, descontextualizado básicamente los estándares, pero pues había generado una aplicación de estos criterios internacionales. En el caso del matrimonio igualitario, la Corte, en la sentencia 1118CN, en el cuerpo de la sentencia, hay algunos epígrafes interesantes que dejarían ver que los jueces están señalando que existiría una especie de control difuso, al menos algunas competencias, algunos casos de los cuales esta competencia puede ser ejercido, básicamente cuando es clara la posible contradicción o es clara la contradicción entre la Constitución y las normas infraconstitucionales. Y en estas sentencias justamente se está anclando la idea del control de constitucionalidad y de convencionalidad por parte de los jueces y juezas del país. En el voto concurrente del caso 18CN, que también es el caso del matrimonio igualitario, pero en el voto concurrente del juez Ávila, acá se señala inclusive que él considera que debería haber un control difuso y que de hecho, como no existe la posibilidad de enviar un informe a la Corte Constitucional respecto a la inaplicación como existía la usanza de la normativa de 1998, pues él considera que los jueces tendrían que remitir un informe y este informe tendría que ser tramitado como una acción pública de inconstitucionalidad. Hasta ahí, pues, en muchas ocasiones, a propósito del overruling, y este ha sido un objeto de debate, de arduo debate entre la academia ecuatoriana,
pues para muchos ya existió un cambio de línea, para otros no, porque expresamente no lo hizo. Pero creo que el tema se complica aún más con una sentencia interesante, un caso de laboratorio, porque es suscrita por 2 jueces, hay un voto concurrente de 4 y otro voto concurrente de un juez. Y básicamente en el cuerpo de la sentencia, en el que es firmado por 2 jueces, pues no se establece el tipo de control, simplemente se dice, pues los jueces de instancia aplicaron la Constitución directamente y aplicaron un método adecuado. En el voto concurrente se retoma la idea de un control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso, sobre todo en casos claros, en casos de los que pueda generar duda, y se utiliza el término de la ley orgánica, de la duda motivada y razonada, pues tendrá que consultarse a la Corte. No obstante de aquello, tampoco queda claro porque, vuelvo y repito, es un voto concurrente muy interesante, pero no es del cuerpo de la sentencia. Y si nosotros hacemos somos muy técnicos en lo que realmente vincula como precedente, como fuente de derecho, pues es el cuerpo de la sentencia. Entonces, en este caso podríamos decir que tenemos un tipo de incertidumbre respecto a cuál es el rol que tiene el juez de instancias respecto a la posibilidad de inaplicar normas contrarias a la Convención, pero lo que sí estaría claro, y esta es la gran conclusión a la que quiero llegar, es que todos los jueces, todas las autoridades administrativas, el legislador, está en obligación de realizar estas interpretaciones conformes de esta normativa infraconstitucional, constitucional, a la luz de los estándares internacionales. Aun cuando pues, sigamos debatiendo de si tiene o no competencia para inaplicar, que es el efecto más fuerte, la intensidad más fuerte del control de convencionalidad, sí que tienen la otra posibilidad de siempre, a través de mecanismos que permitan armonizar, técnicas de interpretación que permitan armonizar estándares internacionales con normativa nacional para la defensa de los derechos constitucionales y derechos humanos. Muchísimas gracias también. Muy bien, doctora, muchísimas gracias a usted también por su participación y por estas interesantes diapositivas que nos han compartido. Los cursantes solicitan si es que nos puede a su vez compartir para hacerles llegar. Tenemos una pregunta aquí entre el público de las redes sociales. Aide Peralta concretamente dice: en Ecuador los jueces deben hacer control de convencionalidad de convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas, y a continuación dice: ¿cómo se puede hacer control de convencionalidad de una norma prevista en la Constitución del Ecuador? A ver, respecto al término convencionalidad, yo al inicio hacía referencia justamente que este término nace del sistema interamericano porque si nosotros queremos la Constitución, para hacer un símil, la Constitución del sistema interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, la Convención es el instrumento internacional madre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el instrumento madre que da paso justamente para que se pueda desarrollar todo el sistema, se asienta todo el sistema. Es posible aplicar tratados internacionales que no sean del sistema interamericano en el Ecuador, sistemas básicamente instrumentos que tienen que ver con la protección convencional y extraconvencional de Naciones Unidas. Sí, claro que sí. Eso llegaría a ser parte del bloque de convencionalidad. Es más, fíjense ustedes que hacía yo referencia del artículo 172, 179, me podrán por ahí corregir, específicamente dice tratados internacionales de derechos humanos, no dice solo sistema interamericano, solo sistema regional, sino dice tratados internacionales, con lo cual es posible. De hecho, fíjense ustedes que al menos en uno de los casos famosos, en el caso 218 sin CC, que tenía que ver con la inconstitucionalidad de compra de renuncias obligatorias, la Corte Constitucional tomó como parámetro la observación general 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto al contenido de progresividad. Y aplicando el estándar de progresividad de Naciones Unidas, fue que
La Corte dijo, no, la protección que tenía o que existía en el Código Laboral hasta antes de la promulgación de esta famosa ley para la justicia laboral era mucho más protectivo, con lo cual adquiría protección constitucional y no podía haber una regresión de ese nivel de protección. Y específicamente en esa sentencia, que también es paradigmática por esto, en la parte de la decisión, en la parte resolutiva, se señala y se determina como inconstitucional, inconvencional y contrario al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, sí que es posible, pero vuelvo e insisto, si somos eminentemente técnicos, pues el nombre técnico no sería control de convencionalidad, sino sería el bloque de constitucionalidad, o si ustedes quieren, podríamos llamarle el control de universalidad, que también, por ejemplo, en American University se lo utilizaba a propósito de este tema de tratar de tecnificar y hacer una distinción entre el sistema regional y el sistema universal, por un lado. Y por otro lado, ¿es posible realizar un control de convencionalidad de normas constitucionales? Pues ya se hizo para 2001, el caso Olmedo Bustos. La Corte Interamericana, en la parte de la sentencia de fondo, hace referencia a que, que Chile tiene que pues modificar la Constitución, porque si no modifica la Constitución va a seguir generando las mismas violaciones, lo cual es contrario justamente con una idea de reparación integral. En este caso ya lo hizo, y a propósito de esto, fíjense ustedes, Chile cambió su Constitución. No se presentó este debate de los chilenos somos soberanos y por eso no vamos a cambiar la Constitución. Se cambió la Constitución. En Costa Rica, a propósito de la opinión consultiva 24, Costa Rica fue el país solicitante de la opinión consultiva. Costa Rica fue más democrático, y esto lo conozco porque me encontraba trabajando en Costa Rica en ese momento, fue bastante más democrático y fue su Congreso el que incluyó toda la protección que se estableció en la opinión consultiva 24 para las parejas LGTBI y para aquellas personas que pretendían cambiar su identidad sexual a través de la ley costarricense. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un honor escucharle y seguir aprendiendo de usted, profesora. Muchas gracias también por esta gentil invitación. Éxitos a todos en el curso, pues, y lamentablemente por mis ocupaciones de madre no puedo seguirles acompañando con el siguiente expositor. Les deseo todos los éxitos.